por la vida de nuestro hermano Santi, ¿verdad? Una bendición grande. Vamos ahora sí, hermanos, a la palabra de Dios en esta hora. Busquen su Biblia, el libro de Ageo. Ageo, hermano, capítulo 1. Gloria a Dios, una bendición grande. Dios bendiga a aquellos que siempre se conectan para estar escuchando la palabra del Señor. En esta tarde vamos a prestar oído a lo que el Señor tiene para nuestra vida. Ageo es un libro de los profetas menores. Vamos a estar predicando en los profetas menores para que nos vayamos familiarizando un poco más con los mensajes de Dios a través de estos hombres que nos dan cada día en nuestra vida. Ya hallamos a Ageo, ya vamos cerca. Aleluya, amén. Ageo capítulo 1. Gloria a Dios. Si alguien no lo ha encontrado, ayúdenle. No vaya a ser que ande por Apocalipsis, termine ahí, ¿verdad? Y no lo encuentre todavía. Ageo capítulo 1, del 2 en adelante, leemos la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, ¿ya lo tenemos? Leemos en esta tarde. Así, del versículo 2 en adelante. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo os disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernante de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. Puede sentarse. Vamos a meditar esta tarde cómo superar una crisis. Si usted ha prestado atención, hermano, el testimonio de nuestros hermanos, dijeron 12 años. Y como dijo la hermana, con este chelito que ve ahí, dijo, 12 años. Y cuando el hermano canta, también dijo, hay proceso.
que nos han dejado marcados. De hecho, los hermanos ya van para 7 años de estar con nosotros. Ya vamos a mediados del año número 7 de estar con nosotros. Y ha sido una bendición grande. Pero en esos procesos de 12 años han pasado muchas cosas en la vida de cada uno. Momentos bellos y momentos difíciles. Momentos de abundancia y se pasan momentos de crisis también. Crisis económica, crisis emocional, espiritual. Hay momentos cuando no han dado deseos de congregarse, de salir y hacer la obra del Señor. De todo ha sucedido en ese periodo. Pero en todo Dios es exaltado. En todo a Dios se le da la honra y la gloria por todo lo que Él hace. Entonces vemos ahí el testimonio, cómo Dios ha estado con ellos, y vale la pena darle a Dios lo que Él se merece, ¿verdad? Por todo lo que Él hace. Nosotros quiero hablarles ahora acerca de cómo superar una crisis, porque los hermanos han superado varias en ese proceso, ¿verdad? Y algunos, lo que para unos ya es viejo, para otros es nuevo. Para otros es nuevo, otros lo pasaron hace unos años, otros no lo hemos pasado. Pero de todas maneras, hermanos, es importante aprender cómo la palabra de Dios nos ayuda a superar las crisis. Y si algunos no las superamos, es porque a veces nosotros no dependemos de la palabra de Dios, sino que dependemos de nuestras ideas, dependemos de lo que nosotros creemos y actuamos a nuestra propia voluntad. Pero si nosotros le prestamos atención al Espíritu de Dios cuando habla en nuestra vida, vamos a ser más que victoriosos. Es más, Pablo les dice a los romanos que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Si somos hijos de Dios, nos vamos a dejar guiar por el Espíritu de Dios, no por la carne, no por otra cabeza de otra persona, sino por lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El pueblo, este pueblo al cual el profeta tuvo que hablarles, tuvo que transmitirles el mensaje, ya conocemos, pues ya había sido destruido el templo una vez y ahora tenían que reedificarlo una vez más. Y entonces ahí es donde habían caído en una crisis económica, y por qué no decirlo, la crisis económica muchas veces lo lleva a una crisis espiritual, anímica. Lo lleva a sentirse de veras que ya no puede más, ¿verdad? Cuando vemos que lo económico no alcanzamos a suplir ciertas responsabilidades, y ahí es donde nos agobiamos, nos angustiamos. Pero como hijos de Dios, hermanos, sabemos que tenemos un Dios grande allá arriba, que Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Un Dios que dice: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros somos mentirosos, pero Dios es fiel. Nosotros fallamos a las promesas que le hacemos al Señor, pero Dios, Él permanece fiel. Entonces es importante aprender de la palabra de Dios. Toda crisis tiene una causa. El por qué se da tiene una causa. A veces nosotros decimos: no entiendo por qué me está pasando esto, no entiendo por qué está llegando este problema. Pero todo tiene una causa, y hay que decirle: Espíritu Santo, revélame, ayúdame. ¿Cuál es el propósito que tú tienes en este proceso que estoy pasando, en esta situación? Muchas veces Dios quiere que aprendamos a depender de Él y no del ser humano que está allá afuera. Cuando se acaba el trabajo, cuando deja de cesar la bendición, y Dios quiere que vayamos a Él, y Él va a abrir puertas de donde nosotros no nos imaginamos. Él se va a mover en la manera que Él quiera a favor nuestro, para que abramos nuestros ojos y sepamos que como hijos de Dios hay que depender de Él, no depender precisamente del hombre. Y Dios nos permite pasar por esta crisis. Este pueblo estaba pasando crisis y les dice: ustedes siembran mucho y recogen poco. Ustedes comen y no se sacian. Mire qué duro es comer y quedarse con hambre. Y no quedó algo más por ahí. Y a las 11 de la noche, anda a ver qué hay por ahí, ¿verdad? Porque yo todavía me quedo un huequito, dice, por ahí, ¿verdad? Todavía me quedó un vacío. Y le dice a ella: no, yo las pupusas las compré cabalitas, ya no hay más, es que acuéstese.
Pero qué lindo es cuando le dicen, no quedó algo más por ahí. Bien, todavía hay tamales. Ni modo. Con el hambre que tengo, ni modo servírmelo todo por ahí, pues. Y ahí hay pancito dulce, ¿va? Por ahí hay alguna frutita todavía por ahí, ¿verdad? Hermanos, no hay nada más lindo de que ver la provisión de Dios. Que la bendición de Dios nunca falte. Pero este pueblo estaba en una crisis, sembraban mucho, recogían poco, comían, no se saciaban, bebían, quedaban insatisfechos, no estaban con ellos satisfechos con lo que el Señor les había dado. Y entonces, pero había una gran necesidad. Y ese es el detalle. La necesidad era que la casa de Dios necesitaba ser reedificada. Porque nosotros vemos en prioridad lo material, pero Dios ve en prioridad lo espiritual en nuestra vida. Por eso cuando estaba aquel paralítico allá, el Señor no le dijo, levántate y anda. El Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Y en segundo lugar le dijo, levántate y anda. Porque la prioridad para nuestro Dios, hermano, es nuestra vida espiritual. Sí, Dios nos quiere ver en un templo lindo, terminado, aire acondicionado y que usted esté bien cómodo. Pero si sabe que algunos nos dormimos ahorita y ya con toda la comodidad, ¿va? Por ahí alguien me mandó una imagen y me dijo, esta es la visión que tengo para la iglesia, unas sillas preciosas pero tan cómodas, ¿va? Y yo me imaginé a unos 5 durmiendo ahí, la mente, la mente, y el hermano, yo dije, el hermano fulano aquí va a dormir bien, la fulana, el fulano, ¿va? Pero mire, hoy esta tarde todos estamos despiertitos por la gloria de Dios. La visión, ¿verdad? Y Dios nos quiere tener en un mejor lugar, con mejores cosas. Somos sus hijos. ¿Cómo que yo le diga a la hermana, cómo quiere tener usted a su hijo? Y me va a decir, bendecido, yo lo quiero con mejor ropa, mejor zapato, y lo quiero aquí, lo quiero allá, y darle esto, darle de todo. Así lo quiero yo. Sí, pero tiene que ganárselo también, ¿verdad? Tiene que ganárselo. Entonces Dios nos quiere tener en mejor condición. Pero antes de esa condición de estructura física, Dios quiere nuestra vida espiritual. ¿Sabe por qué? Porque esto aquí se va a quedar. Esto aquí se va a quedar, todo lo material. ¿Y qué de nosotros si no estamos preparados? Y por eso el Señor les dijo, ustedes están preocupados por lo suyo, por lo material, pero no por la casa donde tenían que ir a adorar su nombre. Y no se preocupaban. Y ahí, hermano, donde las construcciones, es cierto, usted no duerme aquí, yo no duermo aquí, pero aquí vive Dios, hermano. Pero aquí es el lugar que tenemos para reunirnos y alabar el nombre del Señor. Y no puedo ser ajeno yo a un trabajo de la iglesia si yo soy parte de esa iglesia. Yo soy parte. Es como cuando el profeta Habacuc le decía al Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué le quería decir? Avívame a mí porque soy tu obra. La obra somos cada uno de nosotros. Y le debemos de decir al Señor, avívame cada día en tu presencia. Que el espíritu de nosotros esté vivo delante de Dios, hermano. Que estemos dispuestos para alabar al Señor. Por eso se hablaba en esta semana cómo se debe de alabar a Dios, ¿verdad? Cómo debemos de hacerlo. Porque nuestra vida espiritual es prioridad para nuestro Dios. Y le dijo al Señor, ustedes hacen esto, hacen el otro y su jornal se les va. Le dijo, ¿cómo? En saco roto. Y otras veces decimos como agua. Hoy le paguen y ya, la otra semana. Mira, ¿y cuánto te quedó para esta semana? Nada. Y no debía ya en la tienda, pues. Y no debía tanto, pues. Debía los zapatos del cipote, debía el uniforme del otro, debía esto. Y no quedó nada. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Y esa situación, esto es angustiante. Eso es difícil. Si alguno lo está pasando y otro ya lo pasó. Eso es difícil, el no tener, hermano. Y decir cómo hacer. ¿Sabe? Yo le vengo a decir que hay un Dios grande que quiere bendecirle, pero solo tiene que ubicarse en su voluntad y Dios lo va a hacer. Ubicarse de acuerdo a sus propósitos y el Señor lo va a hacer. Les dijo el Señor, vayan al monte y traigan madera y van a empezar a edificar la casa. ¿Y qué significaba ir al monte y traer madera? ¿Qué significaba eso? Que tenían que trabajar, hermano, para edificar
nosotros. Y Dios es fiel, hermano. Dios es fiel y Él no va a fallar a su palabra. Si nos esforzamos por su obra, a usted no le va a faltar lo necesario. Dios va a estar ahí supliendo día tras día lo necesario. Pero tampoco es una varita mágica que hoy le sirvo a Dios con todo y mañana tengo ya todo, ¿verdad? Todo de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, que debemos nosotros de esperar en Él. Toda crisis tiene esa causa y hay que saber que las cosas, como dicen los que amamos a Dios, todo nos ayuda a bien. Toda situación difícil que ha venido para bien de nuestra vida, para sacarnos de la comodidad, ha venido para sacarnos, como decimos, a otro nivel espiritual. Cuando casi no oramos y estamos en la comodidad, de repente viene el apretón. De repente viene la dificultad, viene una enfermedad. Y entonces, ¿qué sucede? A doblar rodillas. ¿Qué sucede entonces? A doblar rodillas. ¿Qué sucede entonces? A ayunar. Cuando no vemos la respuesta. Mira, hermano, qué rico es comer, comer y comer. Ay, eso es rico, comer un buen desayuno, platanito, crema, frijolitos ahí, quesito, ¿verdad? El pancito familia, ay, la quesadilla que vende la hermana Rosita, comerciales, pero mire qué rico es comer, hermano, comer. Y viene el almuerzo y otro banquete y viene la cena, igual manera. Pero ¿cuánto podemos decir que es bien rico ayunar? Solo la palabra ayunar, ya siento que no es conmigo, dice eso, ¿verdad? De ayunar. Pero sabe que cuando lo hacemos se fortalece el espíritu. Cuando lo hacemos se rompen las cadenas. Cuando lo hacemos se abren puertas. Cuando lo hacemos, hermano, caen los muros que pueden estar deteniendo su bendición. Cuando nosotros decimos no vivo yo, Cristo vive en mí, voy a menguar yo para que crezca Él en mi vida. Es cierto, hermano, que la carne lo siente, se resiente la carne, pero el espíritu lo aprovecha. El espíritu se fortalece y cuando empezamos a ayunar y a someternos en la presencia del Señor, de repente las cosas van cambiando. Dijo Albert Einstein, hablando de la crisis, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Así dijo. No podemos pretender que todo cambie por amor, por misericordia, por bonitos, que todo va a cambiar si siempre estamos haciendo lo mismo. Comiendo y comiendo, no es posible, hay que hacer algo diferente. La crisis dijo que es la mejor bendición que puede sucederle a todos los países, porque a través de la crisis, hermanos, se mueve la gente. A través de las situaciones adversas cambiamos de rutina, salimos de la rutina y empezamos a hacer algo diferente. Usted quiere que el culto esté bendecido, muévase y alabe a Dios con todas sus fuerzas. Y el Espíritu Santo va a tomar control de todo. Sí, usted quiere que todo vaya mejorando día tras día. Mejoremos cada uno en lo personal. Y vamos a ver juntos la gloria de Dios en este lugar. Entonces decía él, no tenemos que quedarnos ahí estancados. Porque de la crisis decía, nace la inventiva, el inventar algo nuevo, qué hacer. Cuando usted ve que algo no funciona, dice, pues voy a hacer otra cosa. Y usted empieza a ver qué hacer para prosperar en la vida material, en la vida espiritual. Pero algo nuevo tenemos que hacer para prosperar en la vida, para salir de esa crisis en la que en algunas ocasiones nos encontramos. El no querer venir al culto, ¿cree que no es una crisis? Sí. El no querer orar, el no sentir el deseo de orar, ¿no creen que es una crisis también? ¿Y cómo podemos conformarnos? No podemos quedarnos ahí conformes. Cuando usted vea que su pareja no quiere orar, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Orar y reprender ese espíritu de conformismo que está ahí. Sí. Cuando usted recuerda cuando Jesús estaba allá con Pedro, y cuando Pedro le dijo, no vayas a Jerusalén, mira todo lo que te va a pasar allá. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de los hombres.
apártate de mí, no quiero escuchar ese tipo de mensaje, quiero saber lo que debo de hacer. Él sabía lo que le iba a pasar, pero era necesario estar y hacer la voluntad de Dios. Cuando usted ve a alguien que está en esa crisis, ayúdele a salir y dígale: mi hermana, ya poco tiempo falta y no nos puede hallar el Señor descuidados, no nos puede hallar el Señor tristes, no nos puede hallar el Señor así en frío. Pues dice que si no somos tibios no le gustan al Señor, fríos tampoco, que tenemos que estar calientitos en el espíritu, porque si no, dijo el Señor, te vomitaré de mi boca. No tolera la tibieza el Señor, no tolera la frialdad del Señor, hermano. Y no cree que eso preocupa en la situación en la que la iglesia se encuentra. A nivel general, hermano, a nivel general, la iglesia ha caído en una tibieza espiritual, hermano. ¿Qué cuesta gozarse ahora en los cultos? ¿Qué cuesta gozarse en la presencia del Señor? Porque hay una crisis espiritual en nuestra vida. Nos cuesta doblar rodillas, nos cuesta esforzarnos, y eso es de lo que Dios nos quiere sacar. Nos quiere sacar de ahí. ¿Cómo superarla? Bueno, ya hay que ver la causa. En Apocalipsis dice: recuerda de dónde has caído y haz tus primeras obras. ¿Desde cuándo te empezaste a enfriar? ¿Desde cuándo empezaste a menguar? ¿Desde cuándo el primer amor empezó a ser segundo, tercero, en cuarto plano? ¿Desde cuándo ya no le dimos esa prioridad a nuestro Dios? Pero cuando llega el dolor, usted sabe a quién clamamos primero. Diosito, Dios mío, soy tu hija, soy tu sierva, soy tu líder, soy esto. Dios ya sabe todo lo que somos, pero empezamos a decirle: soy esto y soy el otro, y ten misericordia, y yo te prometo que el culto de acción de gracias no va a faltar cuando todo esto pase, ¿verdad? Y ahí estamos, a Dios estamos pidiendo, y nosotros quisiéramos que en el instante eso desapareciera, que en el instante las cosas cambiaran. Pero Dios todo lo ve, todo lo escucha, y el Señor nos ama y nos va a sacar en victoria. Pero Él está ahí esperando. Ya llegará tu tiempo. Todo tiene un tiempo, dice su palabra del Señor. Todo es a su tiempo, no el tiempo nuestro. Por eso tengamos fe que el mañana será mejor que hoy, en el nombre de Jesús. Mañana será mejor que hoy. Hermanos, después de una larga noche viene un hermoso amanecer para la iglesia. Y allá en Daniel dice de que nacerá el sol de justicia para todos sus escogidos. Y el Señor va a obrar, porque nosotros adoramos a un Dios justo, a un Dios bueno, a un Dios maravilloso que se compadece de lo que nosotros podemos estar pasando. Entonces la crisis, hermanos, tiene una causa, pero también en toda crisis Dios está presente. Él está ahí con nosotros, hermano. Y en toda dificultad aparece Dios y dice: aquí estoy, no te he dejado solo. Y aparece ahí la intervención de Dios. Pero a veces la dificultad nos ciega. El problema, hermano, nos aparta la mirada de nuestro Dios. Y nos sentimos solos, pero nunca hemos estado solos. El día que el Señor nos deje solos, ahí se acaba todo. Pero Él nunca nos ha dejado solos. Simplemente nos observa cómo vamos. Simplemente nos observa qué hacemos en el momento de la dificultad. Porque es bonito alabar a Dios cuando todo va bien. Es bonito alabar a Dios cuando no hay problemas en el hogar, ¿verdad? Y dice: vamos al culto, sí, vamos. Y nos vamos temprano, y después esto y después el otro. Sí, qué lindo alabar a Dios cuando todo va bien. Pero qué difícil es cuando hay un ambiente tenso ahí, cuando hay una tormenta ahí que está estorbando, y usted le dice: va a ir al culto. Váyase usted y no me meta con mi vida. Eso no es fácil, hermano. Que estando en la misma casa, ¿verdad? Que estando en la misma casa y le dice: camine, marche usted y no se meta en mi vida, que yo voy a dar mi cuenta. ¿Sabe que esas respuestas ya están reflejando la crisis en la que se encuentra esta persona? Porque como hijo de Dios, y cuando alguien le dice: vamos, alégrese, lo está llevando al mejor lugar, a la presencia de Dios.
lo está llevando al mejor lugar. La crisis, hermano, Dios ahí estaba presente en todo lo que ellos estaban pasando, y el Señor le habló, dice, y le dijo lo que tenían que hacer. Lo que ustedes tienen que hacer, le dijo el Señor, para que no estén en esa crisis. La prioridad tiene que ser Dios. La prioridad en nuestra vida tiene que ser Dios. Al levantarme, Dios. Al almorzar, Dios. Al cenar, Dios tiene que ser nuestra prioridad. Va a ir al médico, la prioridad tiene que ser Dios. Y lo hemos comprobado cuando usted le dice, Señor, voy a salir confiando en ti. Y usted le dice, Señor, prepárame ese médico, prepárame ese especialista. Mira, Señor, las enfermeras, prepara esto, el otro. Y nosotros nos encomendamos a Dios. Nuestra prioridad tiene que ser Dios. Va a emprender un viaje, Señor, tú tienes que ser mi prioridad. Y eso es lo que Dios quería que el pueblo entendiera. Porque nosotros, hermanos, estamos tan aferrados a esta tierra. Estamos tan enamorados de este mundo que no pensamos en lo eterno. Y los días aquí son cortos. Nuestra eternidad es allá con Cristo Jesús. ¿No cree que el estar enamorado con Cristo no deberíamos de perder oportunidad para estar en la casa de Dios? Amén. Que si 2 días me quedan libres para estar en la casa de Dios, esos días yo debería estar temprano en la casa del Señor, porque es el día que me queda disponible para hacerlo. Pero a veces, hermano, el día que nos queda disponible lo aprovechamos para otras cosas, porque la prioridad no es Dios, sino yo soy la prioridad. Mi familia es la prioridad. Si usted pone a Dios primero, dice que todas las demás cosas serán añadidas. Todo lo demás será añadido. Cuesta, pero es cultura y es disciplina. Si nosotros lo hacemos, vamos a ser bendecidos de parte de nuestro Dios. Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Pero ¿por qué sacrificamos el tiempo del culto al Señor? Para todo lo demás, vamos, pero el culto al Señor a veces lo sacrificamos, y es el que no debemos de ocupar para otras cosas. Por eso decía el apóstol Pablo, os ruego, hermanos míos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que es vuestro culto racional. Decía Pablo, le ruego, hermanos, ya no sigan haciendo eso, denle la prioridad a Dios, y después nos quejamos que no alcanzó esto, que no alcanzó el otro, que la prueba aquí, que la prueba allá, que la prueba por el otro lado, y de veras, quizás Dios no está conmigo. Nosotros, es posible que no estemos con Él, pero Dios sí está con nosotros. Pero a veces nosotros es posible que no estemos con Él cuando hacemos a un lado, hermano. Simplemente me llegó la visita y me quedé en casa. Me vino la comadre de allá del extranjero, y entonces tengo que atenderla. Nunca se nos olvide que Dios es lo más importante en su vida. Amén. Nunca se le olvide que solo Dios da salvación. Solo Dios da vida eterna. Solo Dios es su pronto auxilio en las tribulaciones. Solo Dios es el único fiel, porque hay momentos en la vida que todos nos abandonan. Y solo Dios está de nuestra parte, solo Dios está a nuestro lado. Vale la pena ser fieles al Señor. Vale la pena ser leales a Dios, porque solo Él va a estar en toda crisis y en toda circunstancia. Él está presente ahí, les habló y les dijo, ustedes tienen este problema porque están enfocados en su casa, pero no están enfocados en la casa de Dios. Para Dios esto es algo muy importante. Mire cuántas almas llegan. Mire las cosas grandes que Dios va a hacer. Por la fe tenemos que visualizar lo que Dios va a hacer, hermano, en este lugar. Dios va a hacer cosas grandes. Y va a empezar con nosotros, hermano. Va a empezar con nosotros. Porque hay vasijas que al Señor no le parece cómo estamos. Y Dios va a empezar a transformar. Dios va a empezar a liberar. Dios va a empezar a quitar cosas que a Él no le agradan. Vamos a llorar, vamos a sentir, pero a la vez le vamos a decir gracias Dios por lo que estás haciendo en mi vida. Porque yo creo que si venimos aquí no es para quedarnos aquí, es para irnos por una eternidad con Cristo Jesús.
Jesús. Pero para que entremos allá, hay procesos que hay que pasar en nuestra vida. Y el Señor por ahí nos lleva. Por esos procesos, ¿saben por qué? Porque no nos quiere dejar aquí. Los que se queden aquí se van a lamentar duramente. Se van a lamentar porque dice que entonces será el lloro y el crujir de dientes. Mira, ahora vemos que se nos predica la palabra y muchas veces, hermanos, hemos oído sordos. Aquí nos entra y aquí nos salió. Porque como no hay terremoto, porque como no hay diagnóstico reservado, porque como no hay, ¿verdad? Que esté apretándonos ahí y decimos nosotros, sí, ya ocurre, mañana van a predicar lo mismo otra vez. Y seguimos igual, hermano, ya no tengamos en poco la palabra de nuestro Dios. Ya no tengamos en poco la palabra de nuestro Dios. Dios nos ha traído para hablarnos, moldearnos, ayudarnos y llevarnos allá con Él. Y quiere que salgamos de esa crisis espiritual donde nos cuesta gozarnos, pero usted tiene que decirse a sí mismo: he sido creado para la alabanza de mi Dios. Dios me escogió a mí y dice que allá en el sepulcro, en el Seol, ya no habrá alabanza. Es aquí el momento cuando tenemos que alabarle. Es aquí el momento cuando tenemos que exaltarle a nuestro Dios. Y me va a decir, hermana, y si no tengo ganas, tengo que hacerlo. Sí, aunque no tenga ganas, tiene que hacerlo. ¿Sabe por qué? Le pregunto, Cristo tenía ganas de morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros. ¿Qué dijo Él? Si es posible que pase de mí esta copa, hágase como tú quieras. Pero dijo Él, mi alma está angustiada. Oren por mí, le dijo a los discípulos, para recibir fortaleza. Oren por mí. Hermanos, sin morirse, ya lo hemos dicho, nadie queremos morirnos. Aún la gente decepcionada dice, me quiero morir. Y cuando se toman el veneno, ya no se quieren morir. Y algunos se han salvado y otros no han tenido ya esperanza. Y ya no se puede hacer nada. La decisión la tomaron porque la tomaron. Ya no pueden hacer nada. Pero nadie se quiere morir. Jesús no quería morir. Y Él murió por obediencia al Padre para cumplir el propósito de Dios. Y nosotros venimos aquí para cumplir el propósito de Dios, hermano. De alabarle, de adorarle. Es que mire, yo sin ganas no me lo va a recibir el Señor. Pero Dios recibió la muerte de su Hijo porque lo humano sabía lo que estaba pasando. Es necesario, hermano, si queremos salir, hagamos algo diferente. Hagamos algo nuevo para nuestro Dios. Yo admiro a las hermanas que traen una alabanza nueva. Eso habla la Biblia. Traer un cántico nuevo a nuestro Dios. Eso habla la palabra. Algo nuevo para nuestro Dios. Y si usted trae la misma, pero como su deseo es nuevo para el Señor, Dios lo recibe, porque cada día es algo nuevo, el deseo de alabar el nombre del Señor. Y es necesario. Por eso el profeta les habló y les dijo, por esto están pasando. Pero Dios estaba ahí con ellos. No lo voy a dejar, dijo el Señor, ni lo voy a desamparar. Lo que Dios quiere, hermanos, que en medio de la prueba, finalidad de parte de nosotros. Y si somos fieles, el Señor va a contestar nuestras peticiones. El enemigo lo que quiere es que uno salga corriendo. El enemigo lo que quiere es que uno salga llorando. Y está bueno, se vale llorar, pero no se quede llorando toda la vida. El enemigo lo que quiere es que usted solo se ande quejando de todo. Eso quiere el enemigo, que usted se ande quejando. ¿Y qué tal, hermana? ¿Cómo está difícil todo, hermana? Ya no. Eso quiere. Pero sabe que cuando somos agradecidos y decimos, la situación está difícil, pero yo tengo un Dios grande. Hoy fue difícil, mañana será mejor. ¿Sí? Porque Dios es capaz de hacer cosas a mi favor. Si usted lo cree, pero yo sí lo creo, que Dios es capaz de hacer cosas grandes a mi favor. Y Dios lo ha hecho, hermano. Ha hecho cosas maravillosas a mi favor. Cuando le he dicho, Señor, esto y esto, y el Señor lo ha respondido. Porque Él está de nuestra parte. Entonces el Señor quiere sacarnos de ahí. Toda crisis requiere de una actitud correcta para superarla. Las pruebas nunca son para derrotarnos. Las pruebas nunca son para sacarnos, hermanos, del redil, sino para meternos más adentro. ¿Sí? Para meternos más adentro.
No sé si usted ha leído por ahí, aquí los que pasan ahí en Facebook, TikTok y todas esas cosas que pasan ahí. Dice que ¿por qué Dios te llevó a las aguas profundas? ¿Y por qué dice? Los que han leído eso. Porque sus enemigos no podían nadar ahí, ¿verdad? Y por eso Dios lo llevó a lo más profundo, ¿verdad? Porque ahí no lo iban a alcanzar sus enemigos, ¿verdad? Pero Dios sí podía sacarlo de ahí, sacarlo en victoria. Mire, Dios es bueno, hermano, pero tenemos que saber por qué el Señor nos pasa por diferentes situaciones y tener la actitud correcta para salir de ahí. Y la actitud correcta es estar tomados de la mano de Dios. La actitud correcta es congregarse cuanto más usted pueda. De lo contrario no va a poder salir de ahí. Porque tenemos que estar decididos. Como dice el canto, he decidido seguir a Cristo. He decidido, ¿verdad?, buscarle a Él y rendirnos a Él. Y Él va a hacer esta obra en nuestra vida. Entonces, mire, requiere de esa actitud. El pueblo tenía que reconocer. Y dice que el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, un líder. El Señor despertó el espíritu de él para que pudiera hablarle al pueblo y decirle, anímense. Y decirle, hagan lo correcto delante de él. Mire, hermano, todo lo que usted y yo tenemos, como dijo David, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Los hermanos están haciendo esta acción de gracias. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado. Si Dios no les hubiera dado, no tuvieran nada de lo que ahora tienen. Pero todo ha venido de la mano de Dios. Pero ¿qué pasa cuando llega a nuestras manos? Ahí tenemos problemas. Cuando la bendición llega a nuestras manos, hermano, la agarramos y ya no la multiplicamos, sino que la atesoramos solo para nosotros. Y se cumple lo que dice Proverbios: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen lo que es justo y vienen a pobreza. ¿Cuántos quieren más pobreza? No, hasta suspiró mi hermano. Quizás no, hoy sí no vamos a querer, ¿no? ¿Cuántos quieren más bendición? Que abunde. Fíjense que antes orábamos con nuestra hermana Delmi allí en los alimentos. Señor, bendice estos alimentos y todo. Y decía ella, multiplica los billetes de 20. Y le dije yo, hermana, vaya ya con los de 50 porque todo ha subido. Y entonces, sí, ¿verdad? Me dijo. Y después empezamos a orar. Y empezamos a orar al Señor, multiplica los billetes de 50. Y desde que yo empecé a orar por los billetes de 50, los he visto más. Hoy ya oré por los de 100. Y no para arriba y para arriba es la cosa. Que esto no es para abajo, hermano. Señor, dame unas 2 coritas siquiera. Ay, hermano, tiene pobreza. Pidámosle al Señor que Dios nos bendiga abundantemente, y cuando Él nos bendiga abundantemente, bendiga usted también a otro abundantemente. La bendición que Dios da hay que multiplicarla. De lo contrario, hermano, lo vamos a retener y se nos va a acabar. Y ya no vamos a tener más. Tenemos que multiplicarla. Tenemos que dar de lo que el Señor nos da. Pero yo tuve una experiencia con una persona donde vendíamos chicharras, no chicharras de las que salen hoy en Semana Santa, sino de esas que se venden para que les gustan a los niños. Y la hermana lo hacía en la casa. Y un día le dijo al esposo, ya no te quiero que estés haciendo esas chicharras porque el gas no me va a alcanzar. Yo tengo mi presupuesto, ¿cuántos días me dura el gas? Le dijo el hermano. Y eso no me va a alcanzar, es que ya no te quiero que estés haciendo eso. Y me dijo la hermana, y fíjense que a mí me da pena, pero mi esposo ya no quiere que yo la siga cocinando en la casa, me dijo, porque no nos va a alcanzar el gas. No se preocupe, hermano, aquí está el gas y este gas dura 6 meses. Es que aquí hágala, aquí, no se preocupe. Así vinieron una época de una pobreza, esa familia dura. Porque cuando nosotros solo pensamos en nosotros, usted no le da lugar a la bendición de Dios en su casa. No le da lugar a la provisión de Dios en su casa.
Como cuando aquella mujer dice que jamás le escaseó el aceite y la harina en esa casa. Qué lindo es cuando en nuestros hogares no faltan las tortillas, no falta el dólar de pan, no faltan los frijolitos, ¿verdad? Amén. Ahí está la bendición del Señor. Y si llega alguien, usted le dice, ¿quiere cafecito? Mire, ir a visitar allá al cantón es algo bien lindo. Allá le dan a uno una tortillita con frijolitos, ¿verdad? Bien, con quesito, ¿verdad? O un tomatillo asado, algo así, ¿verdad? Bien especial, y la gente vive tan bendecida, ¿verdad? Pero no me va a dejar mentir usted que en estos lugares vive gente muy escasa, de veras muy escasa. Y dice la Biblia que el Dios del campo es el Dios de la ciudad. Y el Señor dice allá en Deuteronomio que si somos obedientes a sus preceptos, te bendeciré en el campo y también te bendeciré en la ciudad, dice el Señor. Porque Dios es el mismo de allá como el de aquí. La diferencia está en nosotros, cómo actuamos delante del Señor. Pero Dios es maravilloso y es el mismo. Y Dios no está de acuerdo, hermano, que estemos en esa crisis. Dios quiere tenernos bendecidos. Solo hagamos lo que Él nos manda que tenemos que hacer. Dios despertó, dice el espíritu de Zorobabel, y él animaron el ánimo de todos. El espíritu del sumo sacerdote y del resto del pueblo despertó el espíritu para que ellos pudieran actuar correctamente delante del Señor. Mire, la Biblia dice, probadme en esto, a ver si no abriré yo las ventanas de los cielos y haré que abunde y sobreabunde, y habrá alimento en nuestra casa, dice el Señor. Dios da la palabra, hermana. Pero allá nosotros sí la atesoramos, allá nosotros sí la creemos, ¿verdad? Pero Dios ha dado una palabra, Dios ha abierto una puerta para bendecir a sus hijos. Pero allá nosotros, hermanos, ¿cómo queremos actuar? Queremos salir de la escasez. Tenemos que dar de lo que el Señor nos ha dado. Si no, no va a poder salir de ahí. Y si ya se acomodó a esa escasez, bueno, eso ya es decisión personal. Pero no que Dios nunca se vaya a quejar que Dios no quiso bendecirlo, porque Dios quiere bendecirnos a todos. Dios no hace excepción de personas. Que quiera tener a unos bien y a otros mal. Dios quiere tenernos a todos bendecidos. Pero todo depende de nuestra actitud, tanto de búsqueda como de entrega, y como nosotros notemos para el Señor en todas las áreas de nuestra vida. Entonces es necesario salir de la crisis, hermano, dándole más cada día al Señor. Cuando usted sienta que no hay deseo de clamarle a Dios, ¿verdad? Y que sus rodillas, como dice, no se pueden doblar para el Señor. Entonces usted dígale, Señor, no importa, sentado, parado, pero yo te clamo esta noche. Yo voy a derribar esos muros, hermano. Porque mire, el enemigo va a tender lazos, va a levantar muros para que la iglesia no sea bendecida. Para que entonces, dice el hermano, estaba mejor allá que como estoy aquí. Pero esa es la obra del enemigo. Dios va a derramar bendiciones hasta que abunde y sobreabunde en su casa, si nosotros creemos a su palabra y actuamos como Él nos manda que hagamos. Les dijo el Señor, en saco roto se les va. Lo que les dan ahora ya lo deben, ¿verdad? Ya lo tienen fiado. Eso es duro, hermanos, que ya lo que no hemos ganado a veces y ya está comprometido. Eso es difícil, eso es duro. Pero dice una alabanza, háblale la deuda y dile que tienes un gran Señor. Amén. Sí, háblale al problema, ¿va? Y dile que tienes un gran Señor que es más grande que todo eso, ¿verdad? Créalo, hermano, que usted tiene un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que lo va a sacar de esa crisis, de esa escasez material o espiritual. Pero si no seamos conformistas, hermano. Tenemos que levantarnos cada día más y a buscar del Señor y decir, soy un necesitado de Dios. Porque dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocemos que necesitamos de Dios todos los días de nuestra vida. Y cuando su carne le diga, hoy no vayas, dígale, hoy he comido y tengo que ir a darle gracias a Dios. Hoy he respirado y tengo que ir a darle gracias a Dios. Hoy he caminado y todo ha sido por su misericordia. Es que me voy a darle las gracias a Dios. Amén. Solo así vamos a poder
poder ir venciendo día tras día. Día tras día las situaciones que pueden venir a nuestra vida. Y a través del profeta, el Señor les dijo: ¿cuántos de ustedes vieron la casa anterior? Y ahí había gente que había visto cómo estaba la casa anterior. Y les dijo el Señor, ahí dio la promesa que la gloria postrera de esa casa iba a ser mayor que la primera. Porque dice Proverbios 4:18: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Que va de aumento hasta que el día es perfecto. El Señor nos quiere ir, hermanos, prosperando, nos quiere ir haciendo una obra en nuestra vida hasta que lleguemos al nivel de la estatura que Él quiere que nosotros seamos. Por eso es necesario buscar a Dios, creer a su palabra y obedecerle a Él. Y cualquier situación difícil que esté pasando, aun cuando no entendamos el propósito, digámosle: Señor, gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que tú harás y cómo tú me vas a sacar de esta adversidad. Una cosa es decir: yo sé que Él puede, y otra es decir: yo sé que Él lo está haciendo. La fe que nosotros tenemos que tener. Porque recuerde que de la nada Dios formó el universo. De la nada Dios creó todas las cosas. De la nada Dios puede darle a usted también lo que usted está pidiendo, lo que usted está necesitando. Y eso se llama fe, que nosotros tenemos que tener. Nuestra fe tiene que crecer día tras día, hermanos. Con todo lo que Dios hace, nos muestra que Él ha estado, está y estará de nuestra parte para ayudarnos. Si no, ya no estuviéramos aquí si Él nos hubiera abandonado. Entonces le dijo el Señor: tienen que esforzarse, tienen que cobrar ánimo, esfuércense también, les dijo el Señor, y trabajen. Porque dice que el que no trabaja es digno que no coma. Es digno que no coma. Y aquí todos trabajamos, hermano. Todos trabajamos, ¿verdad? Me preguntó alguien hace poco: ¿y la fulana trabaja? Sí, le dije. Desde las 5 de la mañana hasta de aquí como a las 11 de la noche trabaja. ¿Y en qué empresa está ahora? En la empresa de su casa, ¿no? En la empresa de su casa, ¿no? Sí, ahí trabajan. No sé por qué la gente, el hecho de que uno se quede en casa, dicen: hoy no trabaja la fulana. Tan solo porque está en casa, dice: hoy no trabaja, hoy sí pasa bien, dice, porque no trabaja. Y las que somos o son amas de casa a tiempo completo, sí, saben lo duro que es. Y la que trabaja afuera y llega a trabajar adentro, sabe todavía un poco más. Qué difícil es esto. Entonces, pero si trabajamos, tenemos asegurada una bendición, ¿verdad? Una bendición de parte de Dios. Y el Señor les dijo: trabajen. Esfuércense, les dijo el Señor, no se acomoden, no se queden ahí, tienen que trabajar. Y todo, hermanos, es fruto del trabajo que cada uno hace. Me decía el padre de mi hermana Evelyn: qué bonito han trabajado aquí, dice, ¿verdad? Sinceramente es el resultado del esfuerzo que se ha hecho, lo que usted ve. Y cuando venga el otro Acción de Gracias, ¿verdad?, el próximo año, amén, todo lo va a hallar diferente. Y va a decir usted: aquel día estábamos para allá y hoy nos tienen para allá. Amén. Y después solo Dios sabe, hermano, para dónde vamos. Pero va a hallar diferente. Porque Dios está con nosotros, hermano. Y Dios se va a seguir moviendo. Dios va a seguir obrando. ¿Lo crea usted o no lo crea? Dios va a seguir obrando. ¿Sí? Tenga ganas de trabajar o no tenga ganas de trabajar, Dios va a hacer algo grande en su vida. Cuando más descansados nos podemos sentir, viene el Espíritu Santo, hermano, a nosotros y nos dice: ánimo, ¿qué está pasando, verdad? No ha sido así. ¿Y ahora qué te pasa? Porque a veces, conforme los años van pasando, en vez de hacernos mejores para el Señor, a veces vamos menguando, hermano. Vamos menguando, ¿verdad? Y decimos: ay, que yo cuando era joven di esto, de lo. Pues sí, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero lo único, la fuerza que el Señor nos da, tenemos que dársela para el Señor. Hasta el último momento que Él nos permita estar sobre esta tierra. Entonces, mis hermanos, ánimo a salir adelante. Cualquier debilidad, pongámosle en las manos del Señor, que Dios nos va a dar la victoria. Amén. Dios nos va a dar la fortaleza.
Dios nos va a dar la salida a toda situación, por adversa que parezca. Cuando nuestra fuerza se acaba, las de Dios nunca. Las de Dios siguen siempre, los recursos de Dios siguen siempre. Nosotros no tenemos que desmayar. Tenemos que estar siempre con manos alzadas diciendo: confío en ti y aquí estoy, ¿verdad? Amén. Que el Señor nos bendiga en esta tarde especial que el Señor nos ha dado. Denle palmas a Cristo. Por su misericordia